Hola a todos, Dios les bendiga en esta hora. Estamos en un nuevo episodio de Ecos de Juventud, palabras que perduran en el corazón. Sean todos muy bienvenidos en este momento. Es un placer para nosotros este segundo episodio compartirlo con todos ustedes. Esperamos que sea de bendición. Hoy estamos acompañados de dos de nuestras hermanas de la congregación. Hermanita Alicia, Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano Andrés. Dios le bendiga, hermana Shirley. Amén. Y también estamos con nuestra invitada especial el día de hoy, nuestra hermanita Shirley. Dios le bendiga, bienvenida. Bendiga Andrés, gracias. Dios le bendiga Elisa. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente aquí en Ecos de Juventud. Así es un privilegio hermoso y bueno, yo creo que para nosotros que estábamos antes de empezar este programa hablando del tema que vamos a tratar hoy, yo creo que va a ser de mucha bendición para quienes nos escuchan. Esperamos tocar unos puntos puntuales, pero que sea de bendición. Que sabemos que es un tema extenso y el tema es: ¿gobierno mis emociones o permito que ellas gobiernen mis decisiones? Antes de entrar en materia, yo quisiera decirle a todos los que nos oyen aquí entre nosotros que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestras emociones es algo que hace parte de nosotros. Por ende no podemos condenar muchas veces lo que sentimos, porque no somos ajenos, no somos robots, sino que lo que sentimos también hace parte de la vida. Pero de eso se trata el programa: cómo gestionamos aquello que estamos sintiendo. Y para ello tomamos una base bíblica que la encontramos allí en el pasaje en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces quisiera hacer una pregunta a nuestra invitada para empezar, y dice: ¿cómo reconozco o cómo reconocemos nosotros lo que sentimos? Bueno, en ocasiones es bastante complejo porque cuando estamos viviendo situaciones demasiado fuertes emocionalmente, no logramos identificar cuál es la emoción principal. Quizás al mismo tiempo podemos sentir enojo, podemos sentir miedo, frustración, alegría, tristeza, tantas mezclas. Solo estar cansado, sentir que estás cansado. Sí, un agotamiento emocional tan fuerte que quizás nos confunde. Pero algo que me pasó hace aproximadamente dos meses era que me estaba sintiendo demasiado triste. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me lleva a sentirme así? Sentía un nudo en mi garganta de querer llorar y empecé a analizar mi situación. ¿Qué estoy viviendo en este momento para que mi cuerpo se esté sintiendo así? Claro, ya el cuerpo estaba somatizando lo que estaba sintiendo. Entonces empecé como a indagar en eso. Y me di cuenta que habían dos situaciones, pero no eran situaciones relevantes para yo sentirme de esa manera. Entonces, simplemente lo que hice fue decir, ok, sí, me siento de esta manera, pero quizás las razones que tengo no son obvias o no son relevantes para yo seguir dándole larga a esta emoción que estoy sintiendo, que era una tristeza muy grande. Entonces, ¿qué hice? Orar, o sea, reconocer que no había nada válido para yo sentirme así. Orar y descansar en el Señor. Entonces, en ese orden de idea podríamos decir que reconocer es el primer punto para que nos conduce a qué, ¿sí? Ya reconocer qué me está pasando y entendiendo eso, desde ahí puedo partir. Voy a orar, voy a leer la Biblia, no me voy a desconectar del Señor, o voy a hablarlo si es con una persona, lo quiero exteriorizar. ¿Sí? Sí. Entonces es súper importante el punto que nos plantea la hermana Shirley. Claro, es muy importante porque, o sea, ya como lo mencionabas, estaba somatizando esas emociones al punto de que de pronto el cansancio se veía reflejado físicamente, no rendían lo mismo en sus actividades diarias, puede ser, ¿cierto? Entonces cuando reconocemos lo que sentimos, ahí ya podemos partir hacia dónde vamos. Es decir, ya sé lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, aunque a veces no sabemos en realidad por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, valga la redundancia, ¿cierto? Pero es importante que cuando nosotros tengamos ese punto de me estoy sintiendo así por esta y tal razón, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué haría hermanita Lisa con él? Yo creo que lo ideal es, partiendo de que ya reconocí que tengo una situación particular, ir a la fuente, ir a los pies del Señor, siempre ir, orar. No es igual llorar o quebrantarte, no en la presencia del Señor, a que si lloras vas y descansas en la presencia del Señor. Si yo lloro, mi emoción sigue, mi dolor sigue, mi tristeza sigue,
Es decir, yo voy a la presencia del Señor, yo llevo mis emociones allí, a los pies de Cristo, pero yo tengo una convicción de que voy a salir de ahí con más tranquilidad, con una mente más clara. Tal vez yo salgo y ya yo no sé qué hacer, ¿sí? Pero a medida que pasa el día o al siguiente día o durante esa semana, de una u otra manera las cosas como que se van ubicando en su lugar, ¿sí? Es como que el Espíritu Santo mismo nos va conduciendo y nos va poniendo todas las cosas en su lugar. O tú dices, oye, ¿yo por qué no había pensado en esta salida antes de? Pero nos sucede luego de que vamos a la presencia del Señor. Pero yo creo que eso está bien también. O sea, no podemos juzgarnos por no saber lo que debíamos hacer en ese momento cuando en realidad no sabíamos lo que teníamos que hacer. Puede sonar un trabalenguas, ¿no? Pero si en ese momento no sabía cómo reaccionar, si ya después de que pasaron las cosas dice uno, uy, hubiera reaccionado de tal manera, pues bueno, ya lo aprendimos, ¿cierto? Para saber cómo reaccionar ahora sí. Pero, digamos, hermanita Shirley, cuando nosotros sentimos esas emociones o cuando tenemos esos impulsos, es importante guardarnos de cómo reaccionamos frente a eso. Claro que sí, porque en ocasiones la manera en que reaccionamos, lo que decimos, quizás muchas veces ni siquiera podemos decir nada, sino cómo vemos a las personas o inclusive cómo las ignoramos, eso afecta muchísimo. Total. Uno no alcanza a imaginar el daño tan grande que le puede hacer a una persona. En mi caso, yo he llegado a analizar de que alguien hizo algo que a mí me lastimó. Y voy a la presencia del Señor y decirle, Señor, esto me pareció injusto, me dolió mucho, me sentí de esta manera. Pero de alguna manera el Espíritu Santo me recuerda, pero usted ya hizo eso con alguien más. A ese alguien también le dolió su comportamiento. Entonces es como que, ok, venga, primero proceso como yo me estoy sintiendo y después le pido perdón al Señor por la manera en que me he comportado con otros. Y eso me lleva a ser más humana y decir, así como a mí me duele, a los demás también les duele y ya decido actuar de la manera correcta. Nos humaniza, empezamos a priorizar y empezamos también a tener cuidado de cómo cuidar las personas que nos rodean con nuestras palabras, porque con nuestras palabras podemos herir. Entonces, tener cuidado. Sí, esa palabra es clave, nos humaniza. Volviendo al principio, no podemos decir, no, pero ¿por qué tal persona me ofendió? ¿Por qué yo reaccioné de esta manera? Porque somos humanos. Solemos fallar, solemos de pronto ofender a las personas con una actitud, con un silencio, como lo mencionaba decirle ahorita, pero algo que en la palabra de Dios nos dice es que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, yo creo que, ejemplo, nos pasa una situación, altera nuestras emociones. Aquí hay un espacio intermedio y aquí es cuando llegamos a la presencia de Dios a presentar las emociones. Lo importante es qué hacemos cuando estamos aquí. Cuando esta persona nos ofende y cómo reaccionamos en el momento. ¿Qué hacemos? ¿Por impulsividad? ¿O lo hacemos, mejor me callo, muerdo la lengua? ¿O contamos? Bueno, podemos reaccionar. Yo he reaccionado de todas las formas posibles. ¿Sí? Sí. Y de hecho creo que investigando sobre esto me he dado cuenta que una de las emociones como que a la que me enfrento todos los días es al enojo. Sí, suelo enojarme muy fácilmente. Que cuando soy consciente digo que voy a guardar silencio. Si alguien quizás dice algo que me ofende, simplemente guardo silencio. Si alguien envía un mensaje que yo sé que es para atacarme, ok, no voy a responder a ese mensaje, pero a veces pues... Yo no sé a qué decir. No, a veces respondo. Y respondo de manera hiriente, quizás sarcásticamente, y yo sé que fue incorrecto. Y ahí enseguida el Espíritu Santo, usted sabe que enseguida nos confronta. Exacto. Usted dice, lo hice mal. No debí responder eso. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo y yo sé que el primer paso es ser uno consciente de que tenemos esas emociones y que, como usted lo decía, lo del dominio propio, trabajar, orar para llegar a tener dominio propio de nuestras emociones. Porque como el versículo que usted mencionaba primeramente, el de Proverbios 16:32, podemos darnos cuenta que Dios valora más el dominio propio que las victorias externas. Totalmente. O sea, eso es importante. Este es de mis textos favoritos porque he leído este texto en varias versiones
y ahí creo que es la NTV la que menciona, es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el que gobierna ciudades. O sea, es impresionante. ¿De qué me sirve pronto tener muchas personas tras de mí o que me admiren cuando dentro de mí yo no me domino? Cuando estoy impetuoso, pronto un grosero, patán, incluso dejándome llevar por la carne. Entonces, a la final, eso de nada me sirve. Porque las personas se van y queda uno solo, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos lo que hacemos o cómo nos sentimos, como lo decía Cirlicita, ahí es cuando aprendemos a no reaccionar por los impulsos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a la fuente. Total. Pero estamos hablando tal vez de un punto bastante cerrado y es viéndolo desde el punto cristiano. Pero ese programa tal vez también lo puedan ver unas personas que no sean cristianas, ¿cierto? Tampoco descartamos la idea de que si alguien no encuentra una salida, busque una ayuda profesional, ¿sí? Y creo que un mismo profesional siempre te va a recomendar la parte espiritual, porque la parte espiritual siempre va a ser como que ese equilibrio del ser humano para encontrar paz. Y todos los caminos conducen a Dios. Hay quienes creen en otras cosas, ¿cierto? Pero si hay alguien que de pronto esté pasando el mismo proceso, tenga las mismas situaciones y que esté luchando con esto, no está mal buscar una ayuda profesional. Y ojalá si esa ayuda profesional es un cristiano, sería excelente, ¿sí? Porque son temas que sí hay que ponerles cuidado, porque a veces lo podemos sobrellevar y nosotros los cristianos, por el Espíritu Santo y por la gracia del Señor, lo podemos sobrellevar un poco mejor. Pero también es claro que estas situaciones agobian a veces a personas y que llegan al punto de sentir que no tienen salida, que son la peor persona del mundo, se sienten agobiados, se sienten atrapados dentro de ellos mismos con sus emociones y llegan a tomar decisiones fatales, ¿sí? O que hay de los que incluso viven medicados porque no quieren vivir como en la realidad. Hay personas que los medican porque es la forma de tratarlos, pero hay otras que deciden no vivir la realidad porque no quieren enfrentarse a ellos mismos, ¿sí? Y son nuestras propias emociones. Entonces es súper importante también esa parte. Yo creo que esas van muy de la mano, como le decía Anita Lisa, porque no podemos descartar la ayuda humana, o sea, de nuestros padres, nuestros hermanos de la congregación, pastor, pero sobre todo Dios, porque Él es el único que conoce realmente lo que sucede en nuestro corazón. Aquí podemos estar hablando, pero no sabemos qué está pasando en su corazón o en el mío. Entonces, yo creo que la fuente primeramente debe ser Dios para que nosotros que estamos en este camino del Señor. Y segundo, no descartar la ayuda profesional, que eso es muy importante. Entonces, cuando vamos allí aprendemos a hacerlo. De hecho, yo en una terapia psicológica que estuve una vez, me decían, si usted tiene que hablar con una persona y sabe que nunca va a tener esa conversación, escríbalo. Haga de cuenta que está hablando con esa persona y le está diciendo lo que quiere decirle a esa persona. No soy mucho de hacer eso, pero yo con rabia, no, a veces me decía, bueno, sí, y es una terapia. Pero sobre todo lo que yo hacía era cerrar Dios, y tú sabes esta conversación, o Señor, tú sabes lo que está pasando en mis emociones que no soy capaz de expresar con nadie, pero que esto me está ahogando. Y si no lo hago, Señor, no sé a dónde voy a parar. O sea, el método es exteriorizarlo. Si no tienes alguien de confianza con quien hablarlo, que te aconseje bien, que tú sepas que es una persona que inspira, que te puede dar un buen consejo, pues entonces escribirlo, pero de cualquier manera, la forma correcta es exteriorizarlo, ¿sí? Totalmente. Lo que menciona Andrés, a mí también me ayudó muchísimo. Yo pasé por un duelo fuerte y no tenía nadie cerca que entendiera yo cómo me sentía. Entonces yo todo lo escribía. Y yo escribía, y ustedes no se imaginan el descanso que yo sentía al escribir. Lo libera uno muchísimo. Entonces sí les recomiendo a aquellas personas que quizás no tienen a alguien cerca con quien puedan comentar sus situaciones, escriban todo tal cual como lo sienten, y yo sé que van a hallar descanso, y de alguna manera eso es como una oración escrita, porque estamos diciendo cómo nos sentimos y que realmente no queremos seguir sintiéndonos de esa manera. Así es. Entonces también una parte importante que sería renovando nuestra mente. Es decir, cuando exteriorizas, cuando los pensamientos salen a flote, cuando lo hablas, que escuchas tus propias palabras, que alguien más te está escuchando,
tu mente se va renovando, porque estás como desocupando un poquito, ¿cierto? Porque tenemos como muchas casillitas acá en la cabeza de cosas guardadas. Entonces, cuando empiezas a desocupar y desocupar, estás renovando tu mente y hay espacio para que entren cosas que te van a hacer sentir mejor, que te van a llevar a ser mejor persona. Totalmente. Y con eso que menciona Lisa, quiero leer un versículo que está en Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, nuestros miedos, todas las cosas que nos abruman, no podemos pensar con claridad. Cuando nosotros descansamos, podemos soltar todo eso, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, aquietamos un poco nuestros pensamientos, le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que nos renueve y ya empecemos a ver la vida de otra manera. Ya quizás si decíamos no tenemos salida, ya empezamos a ver puertas que nos pueden sacar de la situación en la que nos encontramos actualmente. Exactamente, eso es muy importante. No, y baja la ansiedad. Baja la ansiedad bastante, Total. porque es que te estás liberando un poco. Total, yo creo que ese es un ejercicio, ese es el complemento, más importante complemento del ejercicio. Exteriorizamos lo que sentimos, sea hablado, escrito, como nos funcione, pero lo importante es, como decía, la oración escrita o la oración hablada. Entonces, cuando desocupamos todo eso, ahora nuestra mente queda con el espacio para poder renovarse a través de ¿qué? De la palabra, y tener cuidado de no alimentar aquello que hacía que nuestras emociones explotaran, que nuestras emociones se sobrecargaran, ¿sí? Si yo me liberé pero sigo de pronto recurriendo a lo mismo, voy a seguir cargado. Entonces voy a renovarme por medio de la palabra, y el complemento del texto que dice para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Exactamente. Cuando nuestras emociones yo creo que están inhibidas por tantas cosas, no logramos entender la voluntad de Dios. Y yo creo que pronto mucho se ha sentido así. Yo me he sentido así muchas veces, no solo una, ni dos, ni tres, muchas veces. Porque escuchamos tantas voces, hay tanto ruido a nuestro alrededor que nos impide escuchar la voz de Dios. Exactamente. El proceso de silenciar tus emociones para escuchar la voz de Dios es bastante, creo que nos cuesta mucho. De hecho, por eso creo que casi nunca nosotros despiertos el Señor nos puede hablar. Yo creo que la mayoría de los que hemos tenido tal vez alguna experiencia en algún momento, como que ya es en ese punto de cuando tu carne se está durmiendo y ya tú como que no estás, porque es difícil nosotros silenciar nuestros pensamientos, nuestras emociones y que escuchar la voz del Señor. Totalmente. Es bastante difícil. Yo creo que un ejemplo muy claro que encontramos en la palabra de Dios, de alguien que haya exteriorizado lo que sentía, sus emociones, y lo hacía a través de alabanzas y adoraciones, era el rey David. Yo creo que él en la cueva se cuestionaba y le decía a Dios, pero me ungieron como rey porque me siento perseguido, inservible, o sea, al punto de que tuvo que hacerse el loco en una ciudad para que la gente dijera, no, este no es el proclamado rey, porque veas, un loco. O sea, yo creo que en ese momento él dijo Dios. Yo creo que sus emociones estaban, incluso cuando Saúl lo perseguía y estaba en la cueva y él pudo haberlo matado. Yo creo que ahí el dominio propio de él actuó, porque solamente cortó una parte del manto del rey Saúl, porque en ese momento cualquiera ha dicho, no, aquí lo mato, ya me libro de la persecución, me libro de la tristeza, de aguantar hambre, de dormir en una cueva, y ya todo pasa. Bueno, y en esa parte también podríamos hablar de Jabes. Jabes fue un hombre que exteriorizó, que clamó y supo que en la fuente podía encontrar bendición, y él pidió bendición. Jabes, vemos a una Ana que decidió desde su dolor, me quiero renovar, y cuando me voy a renovar no voy a tomar la postura de que me voy a renovar para seguir peleando con lo mismo. Esta mujer dijo, no, ok, estoy aquí en lo último, pero decido tomar una actitud diferente frente a mi situación, ¿cierto? También vemos a un Josué que las emociones nunca lo llevaron a desviarse del propósito de Dios, a pesar de que los escenarios siempre eran contrarios a los sueños que él tenía de niño, ¿sí? De adolescente, pero él no se desvió. Entonces, siempre hablamos de José y de lo bonito del proceso que el Señor hizo con él, pero no podemos ignorar de que fue él quien sufrió todas esas partes difíciles de las etapas en las que estuvo en Egipto. Sí, porque tenemos que ser conscientes que siempre vamos a tener las emociones.
siempre como ser humano y como mencionaba Andrés, el tema de David creo que es el ejemplo más claro de alguien que expresaba cómo se sentía. Si se sentía perseguido, él lo escribía. Si se sentía que Dios lo había abandonado, él lo escribía. Él nunca se cayó nada. Entonces, esa era la forma en la que él descansaba. Y nosotros como cristianos muchas veces decimos, no, pero yo que voy a estar depresivo. No, el Señor reprenda al diablo. No, yo ¿por qué me voy a sentir de esta manera? O sea, y satanizamos todo cuando en realidad es nuestra humanidad. Y a O sea, veces es que así somos. Necesitamos es poder identificar cómo nos sentimos, poder expresarlo ante Dios para poder hallar descanso. Exactamente, para poder, digamos, cortar, porque hay una línea delgada entre lo que nuestras emociones, lo que sentimos naturalmente en el transcurrir de los días, pues es la carga, estrés laboral de la casa, del colegio, universidad. Otra cosa es que el enemigo también puede utilizar eso para esclavizar nuestras emociones y desviarnos de un propósito totalmente. Entonces, cuando hacemos lo que hacía David, me da curiosidad que muchos de los salmos de David empiezan como con una queja. ¿Por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo? Pero siempre el capítulo terminaba, pero en ti he puesto mi confianza. Te alabaré y te exaltaré. O sea, empezaba con una queja, pero terminaba con una alabanza. Porque él era genuino, era sincero delante del O Señor. se liberaba. Y a veces queremos llegarle al Señor con oraciones tan superficiales o tan espirituales según nosotros, porque es que yo soy la hermana Shirley de la Iglesia de la Concordia, yo no me puedo estar sintiendo así. Entonces yo quizás quiero tapar esas cosas, pero es que Dios conoce mi corazón. La única manera para nosotros liberarnos es ser sinceros delante de Él. Decir, si estoy súper enojada con Elisa, decirle al Señor, no soporto ver a Elisa, ayúdame, porque es que ella es tu hija, ella es mi hermana y yo debo amarla. O sea, ser sinceros delante del Señor. Esa sinceridad. Y ahí se ve reflejado el primer punto. O sea, cuando somos conscientes de lo que sentimos y decimos, Dios, Señor, no quiero volver a la iglesia, no quiero volver a hacer esto. O sea, ya me cansé de esto. Ahí es cuando uno... Pero ahí está la voz del Espíritu Santo diciendo, Señor, ¿pero a quién más? Aquí estoy. Entonces, aquí creo que llega otra pregunta para nuestra invitada. ¿Cómo elegir responder siempre con sabiduría? ¿Cierto? Recordando la palabra del Señor. Saber Porque que la palabra del Señor. entender que Él quiere lo mejor para nosotros y lo mejor para las demás personas. Entonces, a mí me ha pasado, y es, yo antes de decir algo, venga, esto va a bendecir a la otra persona, o esto quizás la va a dañar. Como decía anteriormente, he respondido de todas las maneras posibles, pero últimamente he sido muy consciente de lo que digo. Sí, digo muchas cosas mal. Pero eso es más como tomar responsabilidad de mis palabras, ¿cierto? No tanto como que voy a ser consciente, porque a veces somos conscientes de que estás diciendo mal, estás comportándote mal, pero decides hacerlo. Pero lo que tú mencionas ahorita es como que, venga, voy a ser más responsable de que mis acciones no lastimen a la persona que está delante de mí o alrededor de mí, ¿sí? Y eso es súper importante, es un buen punto de partida. Es ser prudente. O sea, realmente saber cuándo hablar y cuándo callar, que sé que nos cuesta muchísimo. Decirlo es muy fácil, decirlo es súper fácil, ya vivirlo es completamente diferente. Entonces, debemos ser muy prudentes de cómo accionar frente a cualquier situación, porque eso nos va a marcar para siempre, sea cualquier decisión que vayamos a tomar, dejar de tomar las decisiones bajo las emociones fuertes, sea una alegría extrema, o sea una tristeza profunda, o sea un miedo rotundo, porque el miedo, aunque a veces no hablamos del miedo, el miedo también es una emoción que nos cohíbe de hacer muchas cosas. Claro, el enojo es algo que nos lleva a hacer cosas por impulso y a lastimar, pero el miedo impide que nosotros podamos lograr grandes cosas en los planes que el Señor tiene para nosotros, simplemente porque nos dominó el miedo. Decidimos decir, no, yo por ahí no voy, yo no tomo este riesgo porque no quiero salir de mi zona de confort. Total. Yo creo que eso del miedo, que me viene en la mente también otro personaje bíblico, y es Elías. Elías, después de haber tenido tremenda victoria con aquellos profetas de Baal y de Acera, salió corriendo al desierto por el miedo. Me van a matar,
Y el Señor, pero si yo estuve contigo, ¿por qué le huyes a una sola persona? Entonces yo quiero que entendamos, y aquellos que nos están viendo, y es que a veces nuestras emociones nos van a jugar una mala pasada, pero no significa que ese es nuestro fin, porque bien el Señor envió a su ángel y le dijo, come y bebe porque el largo camino te resta. No importa que tu emoción te haya dicho que ya se acabó todo contigo, de que eres el último que ha quedado, pero el Señor dice, aún hay varios que no han doblado las rodillas, no estás solo. O sea, no sientas miedo ya, no sientas tristeza, yo estoy contigo. Yo creo que ese es un mensaje para hoy, para todos. Entonces, en ese orden de idea podríamos decir que elegir responder con sabiduría, como le dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Siempre que, por ejemplo, a veces lo usamos mucho y es bueno que lo hagamos. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Sí? Por lo menos si hacemos ese ejercicio, ¿cuántas veces nos hemos callado ante cosas? A mí me ha pasado, y yo digo, que días incluso lo hablaba con Shirley, de que le daba gloria a Dios porque en un momento que incluso debía hablar, pero no hablé, y después me sentí más reconfortada por no haber hablado en el momento en el que debí intervenir que si lo hubiese hecho, porque puede que si hubiese intervenido en ese momento yo no hubiese podido hacer algo más que se me pidió en la misma semana hacer, ¿sí? Que yo digo, oiga, si yo hubiese hecho eso, si yo hubiera reaccionado, si hubiese hablado, y uno sabe cuando uno tiene la capacidad de decir las cosas, pero el hecho de uno quedarse callado también abruma. Y creo que ese día me sentí muy abrumada. Uno se siente abrumado porque uno dice, yo era capaz de responder, yo sabía qué decir, sabía qué hablar, y tengo carácter o tal vez tengo la capacidad de decirle a esa persona, venga, lo que usted está diciendo no es así. Y de verdad me sentí mal. Yo lo exterioricé con ella, yo le dije, me sentí mal. Pero al cabo de los días le dije a ella misma nuevamente, me siento feliz de no haberlo hecho. ¿Sí? Entonces a veces creemos que ay, pasó por bobo, lo humillaron, no tiene carácter, es lo que la gente dice. Usted es un flojo, ¿cierto? Pero cuando nos quitamos los guantes, cuando abandonamos esa guerra que ni siquiera debemos empezar, es más reconfortante. Porque incluso puede mirar a la persona con tranquilidad y hablarle con tranquilidad después, sin rencores y sin nada. Y creo que la otra persona, la otra parte, no se siente afectada. Porque, ok, yo reacciono desde mi punto de vista, pero mi amigo, mi compañero, mi prójimo, ¿cómo se siente él después de que escuche mis palabras? Mis palabras van a ir hirientes, ¿sí? Van a ser como espinas. Voy a causar una herida, entonces... Luego, tengo que enmendar otra situación. Yo no me callé, tengo que seguir trabajando en mi personalidad, en procesar mis emociones, en que a veces te debes de quedar callada. No voy a crecer como persona. Y de paso voy a herir a alguien y luego me toca hacer las dos cosas. Seguir trabajando en mí porque no he pasado la prueba y sobre eso reconocer que me equivoqué y pedirle perdón a la otra persona y esperar que el perdón sea genuino. Y esperar que el perdón sea genuino, porque también debemos de normalizar el hecho de que le puedo pedir perdón a mi hermano, a mi prójimo, a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo si me equivoqué. O sea, no dar por sentado de que, ese sabe cómo soy yo, o no pasó nada, o el Señor me conoce mi corazón. No importa. En la emoción o en el punto de la vida que lo hayas hecho o bajo qué presión, no podemos seguir con el tema de que yo soy así. Hay que normalizar, en medio del pueblo del Señor, normalicemos el hecho de pedir perdón y que el perdón sea genuino. Así es, un excelente y muy buen consejo, hermanita Lisa. Un consejo para todos los que nos están viendo y escuchando sobre nuestras emociones. Bueno, yo les quiero decir, como ya mencionaba antes, las emociones siempre las vamos a tener. Solo debemos elegir si vamos a actuar bajo esas emociones o vamos a actuar de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Que debemos ser prudentes, que debemos ser sabios y lo más importante es que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando yo amo, yo me cuido de lastimar a las demás personas. Me cuido a mí mismo, cuido a las demás personas y de esta manera puedo vivir en armonía con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, donde sea que yo me encuentre, voy a poder estar en paz.
Así es, otro consejo excelente y muy bueno para todos nosotros. Y bueno, ya para finalizar, les dejo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando subió al Getsemaní, le dijo a dos de sus discípulos: estoy triste hasta la muerte. O sea, ¿hasta dónde era la agonía del Señor Jesucristo? Pero Él no les habló mal. Yo creo que nunca se refirió a una Judas, sabiendo que Él iba a traicionar. El Señor, en sus emociones, su humanidad, a raíz de todo eso, de sentir la traición, la decepción, la soledad, el Señor siempre actuó bien. Lo mejor de ello es que orando al Padre, le decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, que yo no muera en la cruz. Esas eran las palabras. Se sentía triste, agobiado, agonizando de dolor por lo que se venía, pero aún así no. ¿Y qué pasó? Un ángel descendió y le fortaleció. Entonces, hay respuesta para todos los que nos ven y nos oyen. Cuando nosotros vamos a Dios y le decimos: Señor, mira mi tristeza, mi dolor, mi agonía, el rencor quizás que siento hacia alguien que me hirió, pero si esto sirve para formar mi carácter o mi personalidad, Señor, lo acepto. Y ayúdame y fortaléceme, y el Señor lo va a hacer. Que quede esa palabra en nuestros corazones y que pidamos perdón y perdonemos, que tengamos paz en nuestro corazón y que vayamos a los pies del Señor, entregar todas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este precioso episodio. Esperamos que haya sido de bendición. Ya con más tiempo en nuestros siguientes episodios ampliaremos más sobre estos temas, porque sabremos que será de bendición, con más invitados. Un abrazo grande y no se olviden, no se despeguen nuestras transmisiones de nuestros episodios de Ecos de Juventud, palabras que perduran en el corazón. Dios les bendiga.